Buenas tardes, vamos a comenzar a desarrollar la teoría referida a la auditoría de los pasivos. Bien, ustedes saben muy bien que los pasivos son una de las fuentes de financiación de los recursos de los que dispone el ente para la consecución de sus objetivos y la realización de sus actividades. Entendiéndose por recursos a los activos con los que cuenta el ente, es decir, los bienes de los cuales el ente se basa para poder cumplir con su objeto social. Estos pueden ser provistos mediante financiación propia, que es la financiación de los propietarios, o llamado patrimonial, o la financiación de terceros, que son los pasivos, que están compuestos tanto por las deudas como por las previsiones. La diferencia básicamente entre deuda y previsiones es que deuda habla de compromisos ciertos, ¿sí? Y previsiones se trata de compromisos contingentes o inciertos. Cuando hablamos de pasivos, si clasificamos estos pasivos por rubro, estamos en presencia de cuentas a pagar comerciales, es decir, proveedores habituales de la firma principalmente, préstamos, entidades financieras con las que habitualmente opera la sociedad. Deudas sociales, la deuda que tiene el ente con el personal y los organismos de la seguridad social, además de los sindicatos. Las deudas fiscales, que son las deudas que tiene el ente con los fijos nacionales, provinciales y municipales. Las deudas con sociedades del artículo 33 de la Ley General de Sociedades, que son las deudas que el ente tiene con sociedades sobre las cuales ejerza algún tipo de control o influencia significativa. Los anticipos de clientes que habitualmente hacen entrega de anticipos a la empresa a cuenta de futuras ventas. Y otros pasivos, que son el resto de las deudas que no encuadran en la clasificación de los demás rubros, como por ejemplo las deudas que el ente tiene con los socios, en concepto de cuentas particulares o de honorarios a directores y síndicos, o los dividendos a pagar, o quizás los acreedores varios, que son todas las deudas comerciales que el ente tiene con aquellos terceros que no son proveedores. Por ejemplo, la deuda por la compra de bienes de uso. ¿Cuáles serían los procedimientos de auditoría? ¿Sí? Rápidamente vamos a evaluar esto y vamos a detallar esto. Ten en cuenta que la bibliografía de cabecera de este tema es el capítulo número 4 del libro Objetivos y Procedimientos de Auditoría, que trata todo lo que hace referencia al ciclo de compras, gastos y cuentas a pagar. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver los aspectos más importantes, poniendo el foco en este caso en las pruebas sustantivas que tiene que realizar el auditor y que sirven a ustedes de base para lo que van a ver en los casos prácticos de la clase práctica del tema, ¿sí? Bueno, en cuanto a los proveedores y cuentas a pagar, bueno, hay que ver que los saldos de las cuentas individuales reflejados en balances concuerdan con los saldos del libro auxiliar. Es decir, que el saldo de cada ficha de proveedores coincide con el mayor auxiliar del proveedor, y a su vez la sumatoria de todas las fichas o mayores auxiliares de proveedores coincide con el mayor general que da el saldo de la cuenta proveedores que se exhibe en el balance. Confirmación de saldos con acreedores mediante circularizaciones, es decir, solicitar a los proveedores que nos informen el saldo que la empresa les adeuda a aquellos, mediante lo que se conoce como procedimiento de circularización de proveedores. También vamos a cotejar los movimientos que se detallan en cada una de las cuentas a través de la verificación de los mayores correspondientes con el soporte documental. Por ejemplo, cruzar los movimientos que se detallan en el mayor con las facturas, contratos, notas de crédito y notas de débitos emitidas por los proveedores.
Verificar la siguiente, o a realizar las siguientes pruebas para verificar si existen pasivos ocultos. Por ejemplo, comprobar si en fechas posteriores al cierre del ejercicio, es decir, el tiempo que transcurre entre el cierre del ejercicio y la fecha de emisión del informe del auditor o determinación del trabajo de campo, el ente ha realizado pagos de cantidades o pagos de compromisos que no figuraban como adeudados al cierre del ejercicio. La verificación de pagos posteriores podría ser un indicio de la existencia de pasivos omitidos. Bien, por ejemplo, si se han satisfecho intereses de deuda por encima de los que estarían calculados, de los que están registrados, es decir, que el ente tenga registrado un determinado monto de intereses a pagar por alguna deuda con proveedores y resulta que a ese proveedor se le paga un monto por intereses mayor al que está registrado, siempre y cuando tengan en cuenta que estos intereses que se paguen sean o correspondan a porciones que deberían haberse devengado hasta la fecha de cierre del ejercicio. En relación con las deudas con entidades públicas, por ejemplo, respecto de las deudas tributarias con los organismos de seguridad social, verificar el cumplimiento, ¿sí?, en tiempo y forma de los pagos y de las presentaciones de las declaraciones juradas. Es decir, ver que se presenten en tiempo y forma, de manera tal que veamos comprobar si existiría o no algún tipo de multa que esté pendiente de pago, el reconocimiento de intereses cuando se paga fuera de término, ¿sí?, que tal vez no están devengados en el balance y que a la fecha sí se encuentran adeudados. Por ejemplo, cuando existan retenciones o algún importe, o el ente sea agente de retención, verificar la forma en que el ente calcula las retenciones a depositar para poder detectar la existencia de algún tipo de subvaluación en los pasivos por defecto en el cálculo que el ente realiza de las retenciones que efectúa tercero y que luego tiene que depositar a los fiscos. Bien, después vamos a profundizar más sobre el test de pasivos omitidos, pero sin lugar a dudas que cuando hablamos de pasivos, o cuando, podemos, y tanto cuando hablamos con pasivos como cuando hablamos de cuentas a cobrar, un procedimiento típico, así como para la caja está el arqueo, para los bancos está la conciliación, para los bienes de cambio está el inventario de bienes de cambio, ¿sí? Para los pasivos, sobre todo por deudas comerciales, y para las cuentas a cobrar, el procedimiento típico, ¿sí?, es el pedido de confirmación de saldo. ¿Cómo se hace este pedido de confirmación de saldo o en qué consiste? Ya sea trabajando con el 100% de las cuentas con proveedores adeudadas al cierre o con una muestra de las mismas, enviar a estos un pedido de confirmación de los saldos que, según ellos, el ente les está debiendo, ¿sí?, a través de alguna de las modalidades o tipos de pedidos de confirmación, que sabemos que existen tres: la confirmación positiva directa, la positiva a ciega o la confirmación negativa. Bien, bueno, siempre en el caso de los proveedores lo que conviene es enviar un pedido de confirmación, ¿sí?, positiva a ciegas, es decir, pedirle al proveedor, ¿sí?, que el proveedor nos informe qué saldo la empresa le está adeudando, ¿sí?, pero no decirle qué saldo la empresa dice que le está adeudando al proveedor según nuestro registro. Es decir, le solicitamos al proveedor en el pedido de confirmación que nos informe cuál es el saldo que la empresa le está adeudando según los registros del proveedor. Y una vez que el proveedor responde esa circularización, cotejamos el saldo que él informa con los saldos según los registros de la empresa.
¿Por qué hacemos esto? Porque la empresa tiene que tomar el resguardo de tener que confiar en la buena fe del proveedor. Tal vez la empresa diga, si utilizamos un pedido de confirmación positiva directa, es decir, que la empresa le pregunta al proveedor si realmente le debe X suma de dinero, podría pasar que el proveedor nos diga que sí, porque esa suma de dinero que según la empresa se la deuda al proveedor sea mayor que la que él tiene en su registro. ¿Sí? No digo que no queramos conocer la verdad, pero sí limitemos el riesgo de que el proveedor abuse de nuestra buena fe y por una cuestión de error de la empresa, resulta que nosotros estemos avalando un monto mayor que el que realmente el proveedor o el que realmente se debe al proveedor. ¿Sí? Entonces es mejor dejar que en el caso de los pasivos, que sea el proveedor quien nos diga, ¿sí? Que cuánto es lo que se le está debiendo. Distinto es el caso de los clientes. ¿Sí? En el caso de los clientes, sí, la empresa toma la posición de decirle al cliente que a la fecha que confirme, ¿sí? El auditor sí en ese caso le pregunta al cliente que confirme si en realidad le debe a la empresa tal suma de dinero. ¿Sí? Entonces esa es la positiva directa. Y la confirmación negativa es cuando se le solicita al proveedor o al cliente que nos informe si le decimos al proveedor al cliente que la empresa, según tu registro, le debe o tiene una cuenta a cobrar de tantos pesos y que en caso de que no esté de acuerdo, responda únicamente en caso que el monto que según la empresa se informa de la circularización no coincida con su registro. Es decir, que en este caso, en la confirmación negativa, el proveedor del cliente nos va a informar cuando según su registro el saldo no coincida con el que dice la empresa. ¿Sí? La confirmación negativa. Bien. Ustedes saben que el pedido de confirmación lo lleva a cabo el auditor, obviamente financiado con fondos de la empresa. El auditor decide si va a trabajar con el 100% de los elementos de la población o define si va a trabajar con una muestra de los mismos. Es el auditor el que prepara los pedidos de confirmación, es el auditor que los envía, ¿sí? Y al auditor es quienes tienen que llegar las respuestas de los pedidos de confirmación, basándose en la idea de que la evidencia era más persuasiva cuando era obtenida directamente de tercero y pasaba por manos del auditor antes de pasar por manos de la empresa. Así en este caso, el auditor podría en este caso tener la seguridad de que esta documentación que se está provisionando no está manipulada de acuerdo con los intereses de la empresa. Entonces, el pedido de confirmación está a cargo del auditor, el auditor lo escribe, se lo envía tanto a los clientes como a los proveedores y estos los responden directamente al domicilio del auditor, que es aquel que él indica en el pedido correspondiente a donde se tiene que devolver la información. ¿Sí? Este pedido de confirmación puede ser enviado en forma impresa, ¿sí? Puede ser enviado en forma impresa o puede ser enviado también de mails, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que los mails obviamente sean enviados directamente al contador, al auditor, y teniendo o tomando los recaudos suficientes de que esta información, esta respuesta, estos mails de respuesta no sean manipulados o tergiversados por la empresa. Bien, bueno, cuando uno hace un pedido de confirmación y no es respondido por el destinatario, obviamente que el primer procedimiento que se nos ocurre es reintentar este pedido de confirmación, verificando obviamente los datos del acreedor. ¿Qué datos? ¿Sí? Los datos del domicilio, la dirección postal del acreedor o del deudor. En este caso de los pasivos sería el acreedor. Y si una vez realizado un segundo pedido de confirmación, no es respondido, ya bueno, hay que buscar algún tipo de procedimiento alternativo para verificar el saldo, que consiste principalmente en análisis de pagos posteriores a las titulares circularizadas. Hay que ver si en esas cuentas, ¿sí? Que de los elementos de la muestra que se han circularizado y no han respondido,
si una forma de confirmar que esos pasivos existían es ver si después de la fecha de cierre y hasta la finalización del trabajo de la auditoría, ese pasivo ha sido cancelado por la empresa, ¿sí? O sea, examen de pago posterior. Examen de documentación intercambiada con los acreedores circularizados. O sea, una forma también de verificar la existencia del saldo es ver, bueno, si todos los movimientos o ese saldo adeudado se respalda a través de los movimientos de los mayores, componer ese saldo adeudado, ver qué comprobantes, ¿sí? Componen ese saldo, buscarlo con el fuelle de facturas adeudadas, ¿sí? Y verificar también la validez y veracidad de esa información documental o esa prueba documental de los saldos que se adeudan a los proveedores. También analizar todo tipo de documentación, como podría ser facturas, nota de débito, nota de crédito, contratos con los proveedores que obviamente sea como una nociva de evidencia para ratificar la existencia de dicho pasivo. Bueno, para todas las contestaciones de pedidos de confirmación recibida, hay que cruzar, ¿sí?, los mismos de manera tal de verificar el saldo que la empresa dice adeudarle a los proveedores con los saldos que los proveedores nos han informado que la empresa les adeuda. Y si existe alguna diferencia, cotejar y determinar cuáles son los ítems, ¿sí?, que integran esa diferencia. ¿Cómo cotejar? Bueno, capaz que falte algún pago que está realizado por la empresa y que el proveedor todavía no ha registrado, o por ejemplo un pago realizado por giro postal, algún pago a través de un cheque que el proveedor no ha todavía cobrar, o a través de una transferencia que está en la cuenta del proveedor que está pendiente de acreditación. Importante ver las conciliaciones bancarias, ¿sí? Por eso este ciclo de negocios se integra con compras, gastos y cuentas a pagar, y dentro de este ciclo vemos todo lo vinculado con arqueo y conciliaciones bancarias, porque muchas veces las diferencias en los saldos de los proveedores se explican a través de las partidas pendientes de las conciliaciones bancarias, depósitos, transferencias pendientes de acreditar transferencias realizadas y también están pendientes de acreditar por el proveedor o en la cuenta del proveedor. Bien, bueno, como les decía, cotejar los saldos, ¿sí?, que surgen de las fichas de los proveedores con los enviados en los pedidos de confirmación, y a su vez cotejar los mismos con los de los mayores auxiliares de los proveedores, ¿sí?, según los registros de la empresa. A su vez, una vez que terminamos con esta labor, sumar, ¿sí?, todos los saldos de los mayores auxiliares de cada uno de los proveedores a los efectos de determinar si el total coincide con el saldo del mayor general de la cuenta de proveedores. Por ejemplo, también, sin lugar a duda, hay que poner el foco en todos los proveedores, en todas las cuentas de proveedores que informen saldos deudores, porque eso evidenciaría la existencia de anticipos a proveedores que deben exponerse junto con los bienes de cambio, ¿sí?, y que por la característica particular de lo que es un anticipo debería el auditor verificar la veracidad de los mismos. Por lo tanto, en la muestra de cartas de confirmación que vamos a preparar, siempre es bueno, ¿sí?, incluir algunos de los cuentas con proveedores que informen saldos deudores o anticipos a proveedores. Tal vez esté faltando grabar una factura por un pago que ya se haya realizado, es decir, está hecho el pago, pero está faltando grabar la factura, ¿sí?, y podría estar la factura inclusive en el fuelle de factura adeudada. Claramente puede pasar, por eso cuando la empresa prepara los pagos, debería verificar antes de pagar que la factura esté debidamente imputada en el sistema de gestión. Test
Test de pasivos omitidos. Bueno, el test de pasivos omitidos, como les decía, consiste en el principal procedimiento para validar los saldos de las cuentas. Bueno, siempre que uno quiera hablar de test de pasivos omitidos, lo que queremos buscar es incorrecciones vinculadas con la integridad. Y siempre que dijimos nosotros que nosotros queremos evaluar o verificar la integridad, siempre decíamos que la dirección de la prueba iba de la documentación hacia los registros. Entonces, siempre lo que tenemos que ver es verificar la documentación o una muestra de la documentación para ver que está disponible en la empresa, para ver que esta esté debidamente registrada en el periodo correspondiente y también en las cuentas correspondientes, ¿sí? Siempre tenemos que analizar la búsqueda o realizar la búsqueda de pasivos omitidos a través de un ciclo de pago, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que buscar los pasivos omitidos, por ejemplo, partiendo de los pagos que la empresa realiza en el periodo que va desde el cierre de ejercicio hasta la finalización del trabajo de auditoría. Por ejemplo, ¿qué es lo que tendría que ver el proveedor, el auditor, perdón? Tendría que ver, por ejemplo, facturas de gastos que se registran en dicho periodo o compras que se registran en ese periodo. Habría que ver si estos gastos que se registran, estas compras que se registran como en los hechos posteriores, o sea, de la fecha de cierre hasta la fecha de finalización de la auditoría, corresponden a facturas por servicio ya prestado durante el presente ejercicio o hasta la fecha de cierre del ejercicio, corresponde, por ejemplo, a compras realizadas hasta la fecha de cierre del ejercicio, que se registra la factura posteriormente a la fecha de cierre del ejercicio. Es muy normal que esté faltando registrar, por ejemplo, facturas de servicios públicos. Es muy fácil saber que la luz viene 6 veces al año, debe haber 6 facturas de la luz, el gas de la misma forma, creo que ahora viene el gas, una factura por mes, pero debería haber 12 facturas, el teléfono debería haber 12 facturas, esté pagado o no esté pagado, estos gastos deberían estar registrados, ¿sí? Y reconocido el pasivo. Después, por otra parte, los impuestos inmobiliarios, los impuestos automotor, es muy clásico que solamente se registren cuando se pagan. Bueno, ojo, hay que registrar los impuestos cuando se devengan con los correspondientes intereses a la fecha de cierre de ejercicio. Sobre todo estos impuestos patrimoniales que las empresas a veces tienden a registrarlos cuando lo pagan. Verificar los legajos de facturas pendientes de registro, a fin de determinar si existen partidas pasivos omitidos, es decir, facturas que, como yo les decía, están ahí en los fuelles de facturas pendientes de imputar y son facturas emitidas por los proveedores hasta la fecha de cierre de ejercicio y que la empresa las registra cuando las va a pagar. ¿Podría pasar eso? Mal, pero puede pasar. Realizar comparaciones entre asientos mensuales en conceptos de pago a fin de determinar movimientos anormales. Bien. Por ejemplo, seleccionar cheques emitidos con posterioridad al cierre del ejercicio, órdenes de pago emitidas con posterioridad al cierre del ejercicio para ver si esos pasivos que se pagan con esos cheques o esas órdenes de pago que cancelan pasivos corresponden a deudas existentes al cierre del ejercicio y no posteriormente o generadas con posterioridad al cierre del ejercicio que estamos auditando, ¿sí? También podemos cotejar los débitos en los extractos bancarios a través del análisis de los débitos en los extractos bancarios. Uno podría, ¿qué son los débitos? Cheques que los proveedores van a cobrar o se cobran por ventanilla o presentan los proveedores al cobro y podría detectar esos cheques, el pago, o podrían indicar esos cheques, esos débitos bancarios, el pago de pasivos que no están registrados hasta el cierre de ejercicio. Es decir, podemos orientar el test de pasivos omitidos en distintos sentidos, partiendo, por ejemplo, de pagos posteriores al cierre, analizando compras y gastos registrados o pagados luego del cierre de ejercicio. Por ejemplo, también podría ser utilizando la lógica, viendo facturas de servicios que estén todas registradas, facturas de impuestos que estén todas registradas, analizando facturas o fuelles de facturas o legajos de facturas pendientes de registración, analizando legajos de facturas pendientes de pago,
a través de órdenes de pago y cheques emitidos con posterioridad al cierre de ejercicio, partiendo de los resúmenes de cuenta bancario con movimientos posteriores al cierre de ejercicio. Los débitos nos pueden indicar la existencia de pasivos omitidos. A través de, ¿por qué? Porque estarían pagando. Hay que ver si los pagos corresponden a pasivos anteriores al cierre de ejercicio, hay que ver si están registrados hasta el cierre de ejercicio, o pagos de pasivos que se realizan durante o con posterior al cierre de ejercicio. También podríamos ver que la empresa como norma de control interno tenga la precaución de pagar facturas que están registradas, porque eso nos podría alertar también la existencia de algún tipo de debilidad de control interno. Entonces eso también el auditor tiene que fijarse. Y esa debilidad del control interno, ya sea que el control interno es algo de un momento, ¿sí? Quizás no lo podamos apreciar cómo ha funcionado durante el cierre, durante todo el ejercicio que estamos auditando, pero sí lo podamos, verificar al control interno a través de lo que sucede en los hechos posteriores al cierre de ejercicio. Examinar acta de directorio y de asamblea a fin de detectar pasivos. Muchas veces cuando la empresa genera o se compromete a solicitar un préstamo bancario, esto está debidamente aprobado por un acta de directorio. Cuando una empresa decide realizar una inversión en activo fijo, como es la compra de una maquinaria, esta debe estar aprobada por el directorio, y quizás la forma de pago también ahí indicada. Y la forma de pago podría indicar, o podría señalarlo, o la forma de pago que se detalla en el acta podría indicarnos la existencia de algún pasivo al cierre que no está registrado. Pedir informes de asesores legales de la sociedad para ver si existen pasivos por deudas con juicio, o la existencia de algún tipo de previsión. Cruzar con el sistema Mi Comprobantes Recibidos de la FIP la información que allí nos provee con los gastos registrados en los subdiarios IVA compra que utiliza la empresa para liquidar sus impuestos. Es un muy buen control y permite encontrar muchos comprobantes, cotejar los subdiarios compras o el libro IVA compras que tiene la empresa mensualmente con la información de comprobantes recibidos por la empresa que la PIB provee mensualmente también. Bueno, respecto de la exposición de los pasivos, no solamente la evaluación y la exposición de los pasivos, respecto de la evaluación nuevamente, cruzando los saldos registrados con los que surjan de los pedidos de confirmación de saldo, con la documentación independiente obtenida por la empresa, con la documentación o los contratos, las actas de directorio, la carta de abogados, el test de pasivos omitidos, el auditor podría tener una acabada evidencia de si la evaluación o la medición de los pasivos al cierre es correcta, ¿sí? Una vez que uno logra confirmar la existencia del pasivo y su monto, puede concluir sobre la evaluación del pasivo. Aquí también ocupa un rol muy importante el hecho de los pasivos en moneda extranjera. Los pasivos en moneda extranjera deberían convertirse al tipo de cambio vendedor de la fecha de cierre de ejercicio, porque es el tipo de cambio que el ente debería erogar para adquirir la moneda extranjera suficiente para cancelar esos pasivos. Entonces ahí hay una cuestión más a tener en cuenta, determinando las diferencias de cotización correspondientes. Respecto de la exposición de los pasivos, bueno, tenemos que ver si el ente tiene debidamente segregadas las deudas documentadas de las que no están, las deudas garantizadas, ya sea por garantía real, prendaria, hipotecaria, garantía personal, de aquellas que no están garantizadas, identificando a su vez en nota cuáles son los bienes que garantizan dicho pasivo, si los pasivos han sido clasificados en corrientes y no corrientes, es decir, exigibles o no dentro de los 12 meses posteriores al cierre de ejercicio,
si están clasificados en deuda de moneda nacional, en deuda de moneda extranjera, si se identifican las deudas con partes relacionadas, compañías vinculadas, asociadas, afiliadas, con los socios o con los accionistas. Si los saldos acreedores, según contabilidad con los bancos, o saldos deudores según resúmenes bancarios con los bancos, se clasifican dentro del rubro préstamos, ¿sí? Siempre que haya un descubierto en las cuentas bancarias, debería exponerse como pasivo dentro del rubro préstamo. Si se constituyeron las provisiones por intereses devengados y adeudados al cierre, si es correcta la exposición de los intereses no devengados que están cargando la cuenta proveedores, si existen deudas vencidas en concepto de intereses punitorios, gastos legales y que a la fecha están debidamente provisionadas, si hay una, como yo les decía, la razonable evaluación de las deudas en moneda extranjera, es decir, aspectos o pruebas que le permitan al auditor concluir respecto de la integridad, que estén todos los pasivos, la validez, que la deuda existe y corresponda a la empresa, el registro, que esté debidamente registrado en las cuentas correspondientes, el corte, que esté dentro del ejercicio en el cual se genera la deuda y que estén debidamente evaluados y expuestos los mismos en los estados contables. Estas son las pruebas sustantivas que apuntan a los pasivos en particular, en pasivos en general, en particular lo que estuvimos viendo, las cuentas a pagar y los préstamos. Adicionalmente, para los préstamos, ¿sí? Siempre que haya un préstamo, una forma de verificar la existencia de la deuda, creo que desde la solicitud del resumen de cuenta consolidado que te brinda el banco, el auditor puede obtener evidencia de cuál es la suma que al cierre el ente le debe al banco, ¿sí? A través del contrato de préstamo puede ver la cantidad de cuotas, cuál es el valor de cada cuota, qué parte de esas cuotas son corrientes, qué parte de esas cuotas son no corrientes. Viendo, por ejemplo, el tema de las actas de la asamblea de accionistas, puede ver deudas que el ente tenga en concepto de honorarios a directores y síndicos, en concepto de dividendos a pagar a los propietarios. Podría verificar la existencia de bienes que garanticen dichos préstamos, deberían estar identificados en las notas a los estados contables. O sea, solicitar copia de las actas de asamblea, actas de directorio, contratos de préstamo. Toda esta información documental, hacer una copia, documentarla dentro de los papeles de trabajo, incorporar una copia siempre la misma como parte de nuestros papeles de trabajo para verificar y también para probar la realización de los procedimientos de auditoría y de esta forma también defender nuestra labor por cualquier problema que podría existir. En cuanto a las remuneraciones y cargas sociales, bueno, sabemos que las remuneraciones y cargas sociales están compuestas por deuda que el ente tiene con el personal. Básicamente, ¿qué es lo que se podría adeudar al cierre? Bueno, si el cierre coincide con el fin del año calendario, ese 31 de diciembre, puede estar adeudándose ya sea la posición de diciembre o puede estar adeudándose la posición de diciembre y el aguinaldo. ¿Sí? Entonces, porque básicamente no debería existir deuda por remuneraciones anteriores al último mes del cierre de ejercicio cuando el cierre de ejercicio coincide con la fecha de finalización del año calendario. Ahora, aquellos ejercicios que cierran en una fecha distinta, a excepción del mes de 30 de junio que tiene un razonamiento similar al del 31 de diciembre, pero si tenemos cierre en otros meses del año calendario, bueno, el ente debería haber devengado todo lo que es el SAC proporcional, ¿sí? Que es el SAC que se va devengando por los meses del semestre que van transcurriendo hasta la fecha del cierre de ejercicio, y también las vacaciones proporcionales, que son las vacaciones que a la fecha del cierre de ejercicio los empleados ya se han ido devengando a favor de los empleados por el tiempo que los mismos han trabajado durante el año calendario. Es decir,
que no solamente las remuneraciones impliquen los sueldos y jornales a pagar, sino también todo lo que sea el SAC proporcional, las vacaciones proporcionales, devengadas hasta la fecha de cierre del ejercicio. Esto vamos a ver cuando tengamos que desarrollar el práctico de deudas sociales. ¿Sí? También podría realizarse una comprobación de la deuda que el ente tiene con los organismos de la seguridad social, es decir, el ANSES, en concepto de aportes jubilatorios, contribuciones a la jubilación, aportes y contribuciones a la obra social, ART, ley de riesgo de trabajo, etc. Bueno, estos habría que cruzarlos con las declaraciones juradas, ver que estas declaraciones juradas estén debidamente presentadas. La deuda que tiene el ente, habría que solicitar, por ejemplo, que nos faciliten la clave fiscal y verificar la deuda que tiene el ente, para a su vez también determinar si existen intereses adeudados. Muchas veces se paga únicamente el capital fuera del término, pero no los intereses, entonces habría que ver si hay intereses adeudados al cierre y de esta forma reconocerlos contablemente. Habría que pregar procedimientos analíticos para verificar los montos en conceptos de pasivos por aportes y contribuciones patronales adeudados por la sociedad al cierre. Verificar el cumplimiento posterior de la deuda devengada al cierre. Todo lo que sea los mismos razonamientos vinculados con lo que sea deudas con los sindicatos, ¿sí? Retenciones de ganancias de la cuarta, también que esté bien determinada, que el ente haga el trabajo de determinar la situación de cada empleado y deposite en su... Si retiene, primero que retenga, ¿sí? Conforme a ley. Y sobre todo ver que si retiene, deposite, porque es muy normal, es habitual que algunos entes le retengan la ganancia a los empleados y no depositen los saldos en el AFIP. Entonces es como que estarían jugándole sucio al empleado porque le retienen ganancia y no lo depositan, ¿sí? Estamos robándole al empleado, ¿sí? Entonces hay que tener ese cuidado. En caso que uno detecte esa situación, advertir y preguntar por qué el ente procede de esa forma. Podría evidenciar la insuficiencia de fondos para cumplir con sus obligaciones, con todos los problemas que eso le pueda acarrear fiscalmente. Si hay planes de pago con los organismos de los fiscos, cotejar las cuotas que se han pagado con los resúmenes bancarios, pues todo se paga por banco. Calcular intereses, actualizaciones, ver qué cuotas o de las cuotas que quedan, cuáles son cuotas corrientes y cuáles son cuotas no corrientes de las cuotas que quedan adeudadas. Como dijimos, la razonabilidad de la constitución de las provisiones respecto de SAC, gratificaciones, vacaciones, cargos que haya realizado el ente. Cuando tenga que el ente cotejar el tema de indemnizaciones, bueno, ver si hay indemnizaciones que se estén adeudando por juicios iniciados por el personal a la empresa. Pedir los acuerdos de pago, pedir todo lo que sean recibos que el ente haya acordado, y cuando por ejemplo se hayan llegado a acuerdos o se hayan arribado a acuerdos extrajudiciales con las personas que han sido despedidas, bueno, ver si que se esté cumpliendo esos acuerdos con los recibos correspondientes. Acá les pongo a disposición una planilla para el control de los sueldos y las contribuciones patronales. Vemos esta planilla tabulada donde es un encolumnamiento, varias columnas donde se pone la remuneración total, mes a mes. La remuneración total es todo lo remunerativo y no remunerativo. La remuneración bruta es la parte remunerativa que sirve de base para calcular las contribuciones y aporte a la seguridad social, a la obra social, RENATEA, ley de riesgo de trabajo, seguro de vida obligatorio, ¿sí? Que neto y a su vez también la parte de los aportes y contribuciones que va como crédito fiscal de IVA, ¿sí? Que es el decreto 814, cuyo porcentaje depende, o el porcentaje se puede tomar como crédito fiscal de IVA, depende de la provincia o de la zona del país, ¿sí?
De manera tal que procesando a partir de los 9.31 este cuadro nos quede en la columna 2, remuneración total, el total de esa columna debería coincidir con el total contable de la cuenta de egreso, sueldos y jornales o remuneraciones. Por otra parte, la sumatoria de las columnas 4, contribución de la seguridad social, más la columna 6, contribución a la obra social, más la columna 8, contribuciones RENATEA, más la columna 10, ley de riesgo de trabajo, más la columna seguro de vida obligatorio, menos la columna de decreto 814, que es la parte que va a cuenta de IVA, me tendría que dar el total de la cuenta cargas sociales del balance. Del balance. Entonces ahí estaríamos realizando una prueba global de sueldos partiendo de información independiente como son las declaraciones juradas de 931 para arribar a los totales de las cuentas sueldos y jornales de egreso y cargas sociales de egreso. Bien, respecto de las cargas fiscales, bueno, no mucho más que agregar. Verificar el cumplimiento y de los anticipos y saldos de la declaración jurada, pedir el sistema y acceder al sistema de cuentas tributarias con la clave fiscal y ver la existencia de multas, ver la existencia de intereses resarcitorios adeudados, ver cuál sea la tendencia que tiene el ente para cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales, determinando si todos los pagos fuera de términos son un problema financiero o un problema organizativo del ente. También, por ejemplo, realizar pruebas de detalle para comprobar los saldos de débito y crédito fiscal del impuesto. Por ejemplo, cotejar al seleccionar de los IVA compra e IVA ventas una muestra de comprobantes de gasto y una muestra de comprobantes de venta y ver si esas facturas, esos comprobantes se imputan correctamente en el libro, ¿sí? O por ejemplo, a partir del total de ventas netas del balance aplicable la alícuota de ingresos brutos según la actividad y ver si arribamos al cargo por impuestos sobre ingresos brutos o a la cuenta de ingresos brutos. Mediante la comprobación de las presentaciones, determinar qué son los impuestos de las presentaciones y pago, determinar cuáles son los impuestos y que se deben, o sea, no solamente basarse en lo que dice el sistema de cuentas tributarias o los sistemas informáticos de los organismos recaudadores locales, sino también pedir la prueba documental, declaraciones juradas, comprobante de pago, BEP, que estén debidamente cancelados, cruzar con los débitos en los resúmenes bancarios. Por ejemplo, también podríamos hacer la revisión analítica sustantiva de los impuestos municipales cuando estos salgan de las ventas. También podría definirse cuál es la existencia de deuda en concepto de impuestos inmobiliarios, automotor, pidiendo estados de cumplimiento de los padrones, patentes, impuestos de las propiedades, etc. Bien. En cuanto a las previsiones, juega un papel muy importante la información que el ente obtenga de los informes con los abogados. ¿Sí? Los informes con los abogados juegan un papel muy importante para poder definir la existencia de contingencias negativas del pasivo que deben exponerse como previsiones. ¿Sí? Puede ser informar de la existencia o la omisión de alguna deuda que no esté registrada en el balance, deudas por juicio que al ente le han iniciado. Bueno, siempre que el ente, si nos encontramos ante previsiones que ya estén registradas, tengamos en cuenta que habría que verificar el procedimiento de cálculo que ha llevado a cabo el ente para ver si este es razonable y es acorde a la información que hemos recibido de los asesores letrados. También ver los antecedentes que el ente tiene respecto a previsiones anteriores que ha realizado y qué medidas han sido exactas o no con lo que realmente
luego ha sucedido una vez que han salido la sentencia. Bien. Acá también al final le ponemos a disposición papeles de trabajo para realizar el control de bases impositivas, donde por ejemplo aquí vemos una planilla similar a la que vimos para el tema de las contribuciones y aportes patronales, aporte y contribuciones patronales, perdón, donde podemos relevar las planillas, las declaraciones juradas de IVA, en este cuadro, marcando el débito, crédito fiscal, el saldo a favor del pedido anterior, el saldo de libre disponibilidad, las retenciones, el monto utilizado, el monto ingresado, etcétera, que nos sirve de base para armar esta prueba global de IVA, que es un tema que se puede solicitar y que se va a solicitar en el examen correspondiente, la prueba global de IVA, que se realiza a través del relevamiento de las declaraciones juradas de IVA, y que cada columna, el total de cada una de estas columnas está ubicado en la prueba a los efectos de determinar cuál es el saldo al final del periodo. Saldo del primer párrafo es saldo a favor técnico, saldo del segundo párrafo es saldo a favor de libre disponibilidad. Acá hay una planilla para realizar un relevamiento del libro IVA ventas mensual, neto grabado, IVA, concepto no grabado total, con las explicaciones correspondientes. Sabemos que este IVA del IVA ventas es el IVA débito fiscal que va a la declaración jurada. El libro IVA compras, misma planilla que para ventas, pero para relevar el libro de compras. El objetivo es verificar, por ejemplo, que la sumatoria del IVA al 10,5 al 21 y el IVA al 27, más la porción del decreto fiscal del aporte proveniente del decreto 814, nos dé el crédito fiscal de la declaración jurada de IVA. La planilla de ingresos brutos, donde se llena a partir de las declaraciones juradas cuál es el monto que la empresa ha declarado mes a mes y por actividad. Debería coincidir mes a mes con el total del IVA ventas, con el neto grabado del IVA ventas, porque sabemos que el neto grabado del IVA ventas es la base para la determinación de la base imponible del impuesto al ingreso bruto, con algunas excepciones, como por ejemplo los recuperos de gastos o la venta de bienes de uso que integran el libro IVA ventas y que no están grabados en ingresos brutos. Bueno, en caso que existan esas situaciones, va a saltar, digamos, y tenemos que buscar la explicación, y debería ser la explicación alguno de esos motivos. Lo que está claro es que el total de base imponible de cada mes por actividad sumado en el año y multiplicado por la alícuota debería darnos en total el impuesto a los ingresos brutos devengados como ingreso en el balance por la empresa. Bien, bueno, esta rápida revisión de lo que son los pasivos, ustedes van a poder interiorizar y profundizar más estos conceptos en la bibliografía de cabecera de la materia, y cuando en los trabajos prácticos veamos lo que es los pasivos comerciales y préstamos, las remuneraciones y cargas sociales y las deudas fiscales. Saludos.